Estuviera aquí. Sucede eso, ¿no? De verdad que uno, todos piensan, y Dios confía. Amén. Dice, ustedes sigan adelante. Ya vendrá. Vamos camino a esa recompensa, ¿no? Amén. Así es. Mi hermano, busque una palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62, vamos a leer Lucas, capítulo 9. Yo siempre he dicho a ustedes que me siento, si no es el sábado a la tarde, a veces en nuestro curso de la semana, bueno, uno pregunta al Señor. Me gusta a mí hacerlo. ¿Por qué lo digo? Por experiencia. No captando ni burlándome, o menos que eso jamás yo me libre de eso. Me recuerdo que había un varón cuando yo recién llegué al Evangelio y que le gustaba a él predicar. Y bueno, no era tan joven. Y tenía su experiencia en el Evangelio, venía del sur, de las islas. Y entonces el pastor de vez en cuando lo lejos, cuando yo estuve ahí, tal vez unos 8 meses, fue la primera iglesia donde yo se llamaba Vida Nueva, Cristo a Jesús, se llamaba el letrero. Y yo me acuerdo que en la reunión yo calladito lo miraba y él decía, hermano, a mí me gusta predicar, y yo andaba así con una Biblia bien, pensé que él era bien escudriñador, por decirlo de alguna manera, que leía mucho, porque la Biblia tenía toda arrugada. Entonces a mí me da la impresión que las personas que tienen los libros arrugados, que leen mucho, que la ojean para allá adelante, no de la realidad, es desordenado nomás. Entonces, pero yo tenía ese concepto, porque yo las tengo, me gusta ni que se me doblen las hojas, yo soy así, me gusta que se me doblen las hojas, pero algunos dirán, el pastor ni lee la Biblia, pero bueno, yo las cuido así. Algunos no. Y ni mis cuadernos cuando estudiaba, con los jarpeles así, pero nosotros no nos estudiamos con los cuadernos que estudian ahora en el universitario, nosotros en los hojas verdes que tenían 100 o 200 tomados, que teníamos como 3 ramos del mismo cuaderno, 3 ramos, y para economía no había otra manera. Entonces, así nos mandaban el colegio. Ni hablar de los bolsos, que eran las cosas plásticas, y nos daban la leche, y íbamos nosotros. Así íbamos al colegio. Ni el uniforme, no ahora, todo era distinto. Igual íbamos al colegio. En el colegio a estudiar, y ahora los niños lo llevan, tienen furgón, tienen de todo. Ante nosotros íbamos colgando en las micros. Íbamos al colegio, eran tiempos distintos. Pero aún así las madres se esforzaban. Y no había ni, a veces, para el pasaje para ir acá, ni nada más. Hoy le llevan una colación completa, si no llevan yogur y plátano y todo eso, se enojan los niños. Son distintos. Entonces recuerdo que él vino aquí para otro lado. Y yo sé que era entusiasta él. Y tal vez del tiempo que estuve, haber predicado 1, 2 o 3 veces más, creo. Y las 3 veces, creo que las 3 veces, siempre predicó el mismo mensaje. Y entonces, me parece que le decían de repente, el pastor ya le decía, como no había llegado tal vez un invitado, el pastor no alcanzó a preparar el mensaje. Y la cosa es que de repente, como coordina, aquí no tenemos coordinador, pero siempre está el coordinador, y después viene el pastor, está sentadito y sube y entrega la palabra. Entonces, parece que lo hacían de repente y siempre predicaba el mismo mensaje de cuando Jesús caminó sobre las aguas y se hundía. Entonces, ese predicaba, mi esposa se acordaba de él. Entonces, de repente, como que no se acordaba y se hundía, decíamos. Y se estaba hundiendo, o sea, así, y sacaba muchas muletillas, porque los cristianos sacan cuando falta, nos instruyen mucho, se llama muletillas, y gloria a Dios, y nos hacía levantarnos, y como que uno quedaba con las ganas de escuchar algo distinto. Y entonces eso decía el hermano. Pero yo pienso que tal vez había mucho entusiasmo, pero faltaba escudriñar
y me equivocaba con respecto a la Biblia, sino que era desordenado con la Biblia y desordenado en la forma espiritual. Y las cosas de Dios son de orden. Dios es un Dios de orden y siempre hay que preguntar al Espíritu Santo qué es la necesidad de la iglesia, qué es el Señor, qué es. Porque uno puede llegar y decir, Señor, yo voy a predicar esto, pero el Señor lo va llevando y le dice, mira, encamínate por este lado. Entonces algunos hermanos piensan cuando dicen, ¿y quién le contó al pastor esto? Pero yo cuento esto porque eso sucedió en la mañana. Entonces, para que no lo preparé ahora. Amén. Entonces dice su palabra, la vamos a leer en Lucas, capítulo 9, versículo 57 al 62. Dice así su palabra, 57. Leemos su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arribita dice, los que querían seguir a Jesús. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Quiero leer nuevamente este último versículo. Hay que pongan atención. Voy a leerlo en otra versión, este último versículo, que dice en otra versión, Jesús le respondió, nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Nos vamos a detener en este versículo. Y analizando esto, me preguntaba, como dice arriba, los que querían seguir a Jesús, pero también en la pregunta dice, lo que cuesta seguir a Jesús. ¿Cuesta seguir a Jesús? Sí, cuesta seguir a Jesús. Aquí hay muchos que le preguntan, que querían seguir a Jesús. Y la pregunta, ¿cuesta seguir a Jesús? En el último versículo que habla Jesús, le dice una palabra, siempre habla el Señor, para que entendieran en esos tiempos de qué se refiere el Señor, algo metafórico, y le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. Eso fue lo último que le dijo el Señor a todos los que le preguntaban. Todos sabemos que es un arado, que es un instrumento agrícola esencial que abre y voltea la tierra para prepararla antes de la siembra. Por eso el Señor le estaba hablando eso. Hay una razón por qué el Señor usa estas palabras. Este arado tiene una cuchilla para cortar el suelo y removerla, ya sea tirada por animales, bueyes o caballos, o ahora, en estos tiempos, máquinas, tractores, con el fin de airear el terreno, enterrar restos de cultivo, facilitando el crecimiento para nuevas plantas.
Esto es fundamental en la agricultura, es fundamental el arado. Ahora lo hacen con maquinaria, hermano, con los tractores, pero siempre siendo un disco que va abriendo el arado y continúa para que vayan poniendo la semilla. Es fundamental en la agricultura, permitiendo cultivar mayores extensiones hoy en día en la tierra. En esos tiempos del Señor, de morir al tiempo del Señor, no habían tractores, pero aún el Señor hablaba de arado. Imagínense, hermano, esto fue escrito hace más de 2000 años atrás, y habían arado. Increíble, hermano. Habían arado, pero ¿cómo sería el arado si no había esa maquinaria? Entonces uno dice, Señor, ¿cómo era eso? Los arados eran palos o ramas puntiagudas, así lo hacían. Palos o ramas puntiagudas, a veces reforzados con piedra, que se empujaban o se tiraban manualmente para abrir surcos superficiales. Los egipcios, antes de Cristo, antes de Jesús viniera a la tierra, pero el Señor todo lo sabe, porque Dios le dio la sabiduría y la inteligencia a los egipcios. El Señor le da la inteligencia para que hicieran eso. ¿Cómo no va a conocer el arado el Señor? ¿O no habla del arado? Si Él le da la sabiduría, hagan un arado para que tengan siembra y para que tengan fruto. El Señor le da la inteligencia a los egipcios, y ellos tenían esa, con palos y piedras. Con el tiempo introdujeron la tracción animal, los bueyes, con un arado, que una era viga horizontal, un timón, ¿no era así? Se parece que en la casa de la pradera andaban solamente con una de esas. Después, se llama la mancera, ¿no dice? Poner la mano a la mancera, que es el mango, la guía del arado, el mango trasero, y guía el arado. Entonces es el timón para guiar para adelante, unido a una vertical con una reja tosca para abrir surcos, dice, que mejora y permite arar campos más grandes. La frase de Jesús significa que seguirlo a Él para entrar en el reino de Dios requiere de un compromiso total. Eso quiere decir eso. No mirar más atrás, dice. El que mira hacia atrás no está apto para el reino de los cielos. No está preparado. Lo dice Jesús. Requiere de un compromiso total, sin distracciones, sin apego al pasado, como un agricultor que ara en línea recta, ¿verdad? Mirar hacia atrás, mientras se abre o se ara o se tuerce. Si uno mira hacia atrás, el surco se tuerce. Eso es lo que la gente le da más y parte hasta llegar. A mí ustedes saben, hay un programa que muestra que hay un joven que tiene unos programas y a veces le hacen hacer surco y él se pone de voluntario en lugar que hablan y mira para atrás y se cae solo. Se cae solo, torpecito. Y siempre hace las cosas, y lo dice todo, lo hace todo chueco, cuando le pasan eso. Dígale cuál pobre campesino le echó a perder toda la siembra, porque el arado lo sacó por el otro lado, y en cambio ellos derechitos le han pasado otra maquinaria y todo lo hacen. Mirando. Hay que dedicarse a eso, tener la experiencia. Entonces mirar hacia atrás, dice, hará que se tuerza el surco que uno va haciendo. Eso simboliza que la falta de enfoque impide avanzar espiritualmente y ser apto para el propósito divino, implicando una dedicación plena y constante hacia adelante en lugar de dudas
nostalgias por lo que se dejó atrás. Siempre cuando llegamos al Evangelio, uno piensa que se va a perder muchas cosas. Dice, depende de lo que le gustaba hacer a uno. No, todo no es un pecado, no estoy diciendo que todo es pecado en absoluto, solo que uno va a dedicarse más tiempo para el Señor y deja de hacer muchas cosas. Eso es que el Señor evangélico o los cristianos va a dejar de hacer mucho. Eso es una mentira del enemigo que le hacen. Uno disfruta el Evangelio, uno vive tranquilo. Dios nos dice que nos salgas de vacaciones. Sí, hay algunos hombres de Dios antiguamente que enseñaban eso en la Biblia, no dice eso. Si el Señor en 6 días hizo los cielos, la tierra, creó los animales, todo, y el 7º día descansó. Él no necesita descansar. Yo decía, Señor, pero tú descansaste. Para entender que nosotros también, ahí en alguna iglesia no salga de vacaciones, hermano, porque eso no es de Dios. No, mira, nosotros de eso pensaban algunos, se enseñan cosas erróneas. De ahí que mucha gente dice que les cuesta llegar al Evangelio. No es así. Dios es justo. Esta metáfora del Señor de poner las manos en el arado representa eso, el acto de decidirse a seguir a Jesús, el inicio del discipulado, como hablaba. Dice, toma la mano, la mancera ahí y parte con el Señor y no mirar más atrás. Es el inicio del discipulado y el compromiso con su palabra y caminar con Él. Eso que está diciendo el Señor. Ninguno dice que poniendo la mano en el arado, mira hacia atrás. El que mira para atrás no está apto para el reino. No está preparado para el reino. No acordarse, como lo hacía el israelita. Ya vamos a llegar a eso. El arar significa que nos da a entender que hay que trabajar en la obra, en la iglesia. Eso significa. En las almas, en los vecinos, en la gente, en la familia, donde quiera. Hablarle de Jesús. Eso es el arado. Uno está dando el camino. Hablarle de Jesús en la iglesia. Preparar el terreno, dice, y avanzar hacia el objetivo, una tarea que requiere concentración en la palabra. Mirar hacia atrás. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo la mujer de Lot? Hablamos de la sal la semana pasada. La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal porque tenía la mirada en Sodoma y Gomorra. Echó de menos eso. Y como Dios sabía, el ángel le dijo, si tú miras atrás, es porque él, como decirle, es porque tienes tu corazón todavía atrás, en las cosas, en la basura, en la perversión. Y miró para atrás y convirtió el agua en estatua de sal. No debemos estar mirando nosotros más atrás. El otro día mi hermano se juntó con un amigo de infancia y de nosotros, mi hermano mayor, y me contaba sobre él. Dice, sentémonos, Pedro se llama mi hermano, y conversemos. Quisiéramos en este rato, aprovechemos para que me cuentes todo, dónde estás, qué haces, hermano, tu vida. No nos vemos años y años de mi infancia. Estamos hablando que tal vez, no sé, 15 años, 16 años que yo no lo he visto más. Y él lo vio. Y dijo, tenemos que estar todo el día, le dijo, pero sentémonos. Y empezaron compartiendo de la juventud, jugamos la pelota con él, fútbol, qué sé yo, con lluvia, no había tiempo. Pero y yo recuerdo eso y
Y la edad que tengo, de verdad que yo siempre le digo a mi esposa y a mis hijos, es el mejor tiempo que estoy viviendo hoy, ahora, desde que conocí a Jesús. Es el mejor tiempo, a pesar de todas las dificultades y lo que hemos vivido, es el mejor tiempo que uno vive en Jesús. Quisiera uno haberlo conocido. En la juventud no hubiera hecho esas cosas que hizo. Pero el mejor tiempo es Jesús. No ha hecho de menos eso. Uno recuerda así esas cosas de infancia, pero para mí no tiene mucha importancia. Pero sí del tiempo de Jesús para adelante, sí, eso vale mucho. Y no siendo indiferente, obviamente, con eso. Pero siempre le digo a mi esposa, no me importa eso, ni que ya me estoy poniendo más viejo. Con Jesús soy feliz, porque Él nos ha dado todo. Entonces uno puede decirle a la gente, yo decir, Señor, le voy a decir esto a los hermanos y a los que me escuchan. Ustedes van a caminar con dificultades, pero si hacen caso, si son fieles, verán las promesas en su vida. La verán eso y tendrán regocijo, aunque pareciera difícil, complicado, inalcanzable. Lo van a hacer, lo van a ver si Cristo no viene antes. Yo les voy a decir eso, porque yo lo vi, y uno tiene que hablar con testimonio de vida, lo van a ver. Aunque sea tan difícil tu vida, vuestra vida, lo verán si son fieles. Pero hay que demostrar al Señor fidelidad. Dios quiere ver eso. No quedarse por cosas simples y dejar a Jesús. Tiene que estar apto para el reino. Y Dios no exige muchas cosas. Él no exige. Solo hacer su voluntad. Buscar de Él, orar. Aprender. Echarlo de menos. El mirar hacia atrás significa distracción, duda, apego a las viejas costumbres o el deseo de volver a una vida anterior, lo cual desvía el propósito. Eso es. Nunca tengas esas ganas de volver al mundo, porque Él no te dice que no vayas a pasear. Él no te dice que no vayas a disfrutar de los paisajes, de lo que... No dice eso el Señor. Y si alguien te dice eso, es mentira. Cámbiate de iglesia. No dice la Biblia eso. Piensa que Dios es un ogro. Así ponen a Jesús. Él no hace eso. Sino que no vuelvas más al mundo. ¿Qué había en el mundo? Distracciones del mundo, lenguaje del mundo. Había odio, pleito, disensiones, contiendas, rencores. Eso había en el mundo. Mas ahora no debe haber eso. Debe haber paz en tu corazón, tranquilidad. Es bonito tener la paz y la tranquilidad. Es cuando tienes a Cristo en tu corazón. No debes anhelar una de esas cosas. En estos versículos, Jesús está hablando con personas. Y leímos de un principio, dice los que querían seguir a Jesús. Y le decían ellos, como dice el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sí le está diciendo? Muchos dicen, Señor, por lo que hiciste en mi vida, ese milagro,
tan grande, me sanaste, me limpiaste, me devolviste muchas cosas que yo necesitaba. Te seguiré entonces a donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo, conociendo los corazones, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús dijo eso, diciéndole, no va a ser fácil seguirme. Vas a tener problemas, vas a tener situaciones. No es fácil seguirme, dijo el Señor. En 1 Corintios capítulo 4, verso 11, si quiere lo busca, hermano. 1 Corintios capítulo 4, verso 11. El apóstol Pablo dice lo siguiente: a esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, dice Pablo, porque él estaba caminando con Jesús. Cuenta, narra esta carta, refiriéndose a eso. Hasta el momento, dice, pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir, porque salió a predicar el Evangelio. El apóstol Pablo. Jesucristo, por amor a nosotros, Él sufrió en carne y sus huesos y murió en la cruz. En el Evangelio de Lucas 24, Lucas 24, versículo 39 y 44. Lucas 24, versículo 39 al 44. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Leamos el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesús le abrió el entendimiento y entendieron las escrituras. Para entender las escrituras nosotros, Él nos abrió el entendimiento. Porque antes decíamos, leemos la Biblia, no entendemos nada. ¿Quién le abrió el entendimiento a usted? Dice a mí, Jesús igual que a ellos. Solo por creer que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros y nos perdonó. Y Él le habló el entendimiento después cuando se apareció. Cuando se nos apareció dijo, yo le abriré el entendimiento. Por eso entendemos ahora la escritura. La gente
no la entiende. Nosotros entendemos en el espíritu. No la entiende como nosotros. Hay obstáculos para seguir a Jesús. Y claro, indudable, que lo hay. En Lucas 18, 18, aquí estamos en el libro de Lucas, hay obstáculos, sin lugar a dudas que lo hay, hermano. Capítulo 18, versículo 21 al 30. Uno de estos obstáculos, solamente leeremos del 21 al 30. Dice, él dijo, todo lo he guardado desde mi juventud, dijo mi joven. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cuesta seguir a Jesús? Sí, cuesta seguir a Jesús. Porque hay prioridades para todos nosotros. Siempre hay prioridades. Hay compromisos, hay anhelos, hay cosas primeramente, hermano. Para todos. Pero Dios considera tu vida, tu sacrificio, tu esfuerzo, hasta lo más mínimo. Dios lo hará. Ve todo eso que haces. No justificando, hermano, nada. Yo recordaba con mi esposa, decía, Señor, son tiempos difíciles para los cristianos, para los evangélicos, para los hijos tuyos, para mis hermanos, para la iglesia. Pues antes, como recordábamos, los tiempos han cambiado. Le hablaba del periodo escolar que yo viví, quizás ustedes de otra manera, pero íbamos al colegio y logramos muchos salir de la enseñanza media, algunos, otros hicieron carrera universitaria, pero habían esos medios. Y en la medida que había, los padres decían, se esforzaban en darnos lo mejor que podían. Hoy es distinto. Todo es más distinto. Hay más problemas en la juventud y en los niños por tener exceso, a veces, de muchas cosas, por tratar de darle lo mejor, y no es malo.
Pero a veces debemos limitarnos un poco, hacernos como que no tenemos. Yo decía, valdrá la pena, Señor. Recuerdo que tenía una cacharrito, y hacía sufrir a mis hijos porque había un frío en el invierno, e íbamos a morar a un cerro que se llama Pucaraya, San Bernardo. Y cada vez que íbamos hacia el sur con mi esposa, decíamos, a ese cerro veníamos, cerro que está en San Bernardo del lado derecho, y íbamos arriba a orar. Estábamos toda la noche arriba orando. Después llevaba a un pastor allá, usaba todo Santiago, la comuna de Quilicura, y como la camioneta era una cabina simple, solamente cabía mi esposo y yo, pero por amabilidad, para que no se, el pastor no pasara frío, lo poníamos en el medio, así quedamos como una lata sardina, porque era pequeñita, más mis hijos iban atrás, como las barandas son así pequeñitas, y un frío en Entumido, llegaban en Entumido allá, y Entumido acá, yo le decía a mi esposa, lo teníamos que bajar, bajaban congelados, y teníamos que darle un té o una agüita para que se le pasara el frío. Muchos años hicimos eso. Y íbamos a eso. Tomábamos una locomoción de lejos, 3. Nos bajábamos, otra y otra, 3. Salíamos a las 11 de la noche de la iglesia, 10 de la noche. Y de vuelta, 3 milicos igual. Entonces dice, vale la pena, Señor. Hermano, vale la pena. Vale la pena. Como dice la alabanza, vale la pena. Y es un gozo saber que vale la pena. Yo debo decir esto. No me estoy jactando, pero sí es así. Si nosotros vemos, ustedes fueran a los campos, los hermanitos se ponen los zapatitos lustrados, se los amarran y van con sus chalas a la iglesia, caminan kilómetros, cerros, ríos, charcos, y llegan a la iglesia. Y se ponen en su bañito que tienen, usted sabe, con sus baños de campo, y se cambian su ropita, y se ponen los zapatitos, y se ponen lo mejor que pueden para alabar al Señor. Por amor al Señor, lo hacen. Y vive Jehová que así lo hacen muchos hoy día. Entonces, ¿Dios ve eso? Indudablemente que sí. Pasarán los años y Él nunca se olvida. Jamás se olvida eso el Señor. Nunca. Jamás se olvida. Él lo tiene en cuenta eso. Un enchufe, un clavo, lo que hiciste, Dios lo considera. Él no es deudor de nadie. Y si el Señor vale la pena, de verdad vale la pena. Hazlo. Es un buen consejo. Vale la pena, hermano, hacerlo. Y decirle, hijos, es hora de orar. Hijos, es hora de ayunar. Y hablarle a los hijos de eso. Que vean en tu vida ese afán de buscar al Señor. Hay obstáculos, sí, hermano. Hay obstáculos. En Mateo 8, Mateo capítulo 8, versículo 21. Al 30 dice,
los que querían seguir a Jesús. Mateo aquí no nombra otras cosas. Dice, otro de sus discípulos también estaba Mateo escuchando, pero él no menciona lo del arado, pero dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Él nos está diciendo, y aquí no se trata de que un funeral va a ser en ese momento. No se entiende así. Dije, deja que los muertos entierren a sus muertos. En Hechos 5:20, el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 20, le dice, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Pónganse en pie y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. No lean, no lo busquen esto en Marcos 16:15, dice, y les dijo, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Muchos vuelven a caer, regresan al mundo, reinciden en lo mismo, vuelven a caer en lo mismo. Aquellos que dijeron, Señor, yo voy a tomar el arado y te seguiré. Y promesas y promesas. ¿Y dónde están ahora? Ni siquiera tienen la mano en el arado. Ya la soltaron hace tiempo. Se les perdieron los bueyes, los caballos y todo. Vuelven a caer, son reincidentes. Mateo 24, hermano. Mateo capítulo 24, versículo, perdón, hermano, Mateo 6, hermano. Mateo 6, 6:24. Mateo, bien, hermano, perdón, disculpen, hermano. Dije bien, Mateo 24, hermano, disculpen. Mateo 24. Sí, hermano. Mateo 24, versículo 12 al 13. Mateo 24, versículos 12 al 13. Eso es Mateo 24, versículo 12 al 13. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Se ha multiplicado la maldad? Sin lugar a duda. ¿El amor de muchos se ha enfriado? Sí, claro que sí. Lo dice la Biblia. ¿Cuándo? 2000 años atrás. Ya el Señor anunció que iba a suceder esto. Y muchos hermanos se han enfriado. Ya están congelados, hermanos. Falta el fuego de Dios. Dice, se enfrían. El amor de muchos se enfriará. Y no habla de poco, dice muchos. Muchos, dice el Señor Jesús. ¿Cuántos hermanos tan fríos como témpanos están en el mundo? Volvieron al mundo. Pero hay que tener cuidado porque el versículo dice más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar hasta el fin, a la meta. No busque esto. En Gálatas 1,
6 le quiero leer. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio o volver al mundo. A los Gálatas le dice: me asombra. Si así es, pasa, hermano. Me asombra, sí, hermano, me asombra lo que hizo Dios contigo. ¿Cómo tan pronto dejas de congregarte? Dejas de orar, vuelves al mundo, a las cosas donde venías, a pensar como pensaba en el mundo, ideologías, políticas, basura. A nosotros no nos interesa eso. Oramos, dice la Biblia, por las autoridades que están de turno, debemos orar. Es lógico. Y pedir justicia, que Dios haga justicia. Debemos orar porque Dios haga justicia. Pero dice: me asombra que tan pronto le habla a los Gálatas, a la iglesia, estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro lado, a otro evangelio. Si ocurría en esos años, ¿cuánto más ahora con lo que estamos viviendo, con lo moderno, con todo lo que tenemos? Se entusiasman los hermanos. Es fácil ahora tomar un avión y viajar. Es más barato. Hay muchos medios. Yo digo que no lo hagan, pero con un viaje ya se olvidan de Jesús. Porque Dios te da esos medios para disfrutarlo. Pero donde quiera que vayas, honra a tu Dios. Porque Él te lo da. Ahora sí, hermano, Mateo 6, 24. Capítulo 6, versículo 24. Dice Jesús: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Los hermanos, Dios les bendice y ligeritos se olvidan. De Dios se les pasa, como dice Pablo a los Gálatas: me asombra, hermano, que tan pronto Dios te bendijo, ya te olvidaste de Jesús. La mayoría, muchos hermanos, y me cuento también ellos, decimos: Señor, me gustaría que tú me bendijeras ahora que estoy en este camino. Señor, bendíceme para bendecir a los hermanos, para ayudar en la obra. ¿Y por qué el Señor no nos bendice así? Si Él es dueño del oro y de la plata. ¿Alguna razón? Porque te conoce a ti y a mí. Porque si me hubiera bendecido, no estaría yo aquí, tal vez. Y hay que reconocer eso. Sí, hay que preguntar y decir: Señor, tienes razón. Tú me conoces mejor que nadie. ¿Por qué te creó? Y dice: porque te amo, no te bendigo de esa manera. Te voy a bendecir lo justo y lo necesario, para que no te vayas de mi camino y no sueltes la mano de la mancera. Te voy a dar lo justo. Y no te falte el alimento en tu casa. Te llenaré tu despensa, tu refrigerador, te daré para la micro, la locomoción y para Uber también. Y para el completo. Hasta ahí te voy a dejar. Suficiente con eso, Señor. Dice en Efesios, no lo busque, hermano, 4:14, dice: para que no seamos niños fluctuantes, llamados por doquiera de todo, vestiendo
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Algunos hermanos son como niños frustrantes. Un día están bien, al otro día están mal. Todos los días están en pruebas. Nunca están bien. Nunca están bien. No mirar atrás, hermano. Siempre mirar adelante. Como la vigía del barco. ¿Recuerda usted el Titanic, hermano? El vigía que estaba bien alto. Y a lo mejor yo creo que se fumó un cigarrito y se dio una vuelta y estaba el iceberg encima. Se distrajo y ¡pum! Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Nos podemos hundir como el Titanic y el iceberg nos va a golpear duro. Debemos mirar bien adelante. Cuando yo, el que habla, tenía en lo espiritual, habían cosas difíciles en la iglesia, cosas del mundo, pero yo quería seguir a Jesús. Decía, Señor, en la iglesia veo tantas cosas del mundo que están, no sé, que si estoy fiel o estoy mal aquí, me equivoqué, Señor, parece la iglesia. Entonces el Señor me dijo, mira, el blanco perfecto de Jesucristo. Yo te llamé y yo te escogí. Ese es tu blanco perfecto. Jesús nunca miente. Él es fiel hasta el fin. Él no falla y no se equivoca. Los hombres fallan y se equivocan. Mas Jesús nunca. Él nunca te va a traicionar. Confía en Él en todas tus cosas. Abiertamente, hermano. Todo. Él lo sabe. Háblale todo porque Él lo sabe. Él lo sabe todo. Y hay que decirle todo. ¿Te duele un callo? Sí, Señor, me duele este callo. ¿Cómo lo sabe? Israel, el pueblo de Israel caminó. Mientras caminaba a la tierra prometida, se rebeló muy pronto. Apenas unos kilómetros ya estaban reclamando, como muchos cristianos, al entrar con regocijo después de las plagas y todo lo que hizo el Señor a través de Moisés, contento con todos sus cacharros, sus carretas y sus ovejas, incluso los egipcios, recuerden ustedes que le dieron oro, le dieron de todo, iban con todo. ¿Cuánto se demoran en llegar a la tierra prometida? Nada, pero en el camino Dios lo hizo dar vuelta. 40 años en castigo. Por desobediente. 40 años. Por su desobediencia y por murmurar a la primera. Muy pronto murmuraron. Y se dice, oye Señor, yo entré a la iglesia y todavía no me bendecís, pues ya llevan un par de meses. Y un año y cuándo. Si no, no voy más. Hoy día hace calor, no voy a ir. Hoy hace frío, no. Tengo una buena película. Muchas excusas. Y esperan que Dios les libre. Y el Señor dice, no te has esforzado. No he visto que me busques. No me anhelas entonces. Espera en Jehová y Él hará. Él sabe cuándo hacerlo o no. Vale la pena, hermano. Con frío, sin frío, a su tiempo recogerás. Echa tu pan sobre las aguas, a su tiempo recogerás. No murmures antes. Un poco largo hoy no es. Número 14, veamos el libro de número 14, que voy a curarle un poquito, hermano. Números, el libro de Números, capítulo 14, versículo 3 y 4.
dice arriba en el título, dice, los israelitas se rebelan contra Jehová, pero leamos versículo 3 y 4 solamente, dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Designemos un capitán para que nos lleve de vuelta y conozca el camino. No quiero ir a la tierra prometida. Pero es como decir, busqué un pastor o un hermano que tenga esta visión y quiera volver al mundo, que le gusten las cosas del mundo, no las cosas serias, Señor. Y ese nos gusta. Pongamos otra iglesia que nos divierta. No lo busque, hermano. Dice, en Hechos capítulo 7, versículo 39, dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Nuestra fe, estabilidad, solidez, esperanza debe estar siempre en Jesús. En Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14 dice, hermanos, Pablo dice a los filipenses, hermano, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta. Prosigo, dice, aunque no hemos logrado todo, no hemos alcanzado todo, pero hay una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta. Sigamos a la meta. ¿Cuesta seguir a Jesús, hermano? Sí, cuesta, hermano. Hoy vienen también las circunstancias. Calor extremo, invierno extremo, frío intenso, no tanto frío, locomoción, de todo. Pero hermano, yo te digo algo, vale la pena. Y la verás. Cuando yo no lo sé, pero Él hará, verás en Él tu gloria. Lo que tú pediste, lo verás en aquellas oraciones que tú has llorado y clamado, están ahí en la presencia de Dios. Y Él la hará manifiesta cuando Él diga, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Él no se olvida de nada de lo que tú le pediste. Nada. Si le pediste una hamburguesa con queso, te la va a dar algún día, como a mí me la ha dado. Con un deseo y dice, yo tengo ganas de comer. De repente alguien dice, hermano, le traje esto. Y dice, Señor, cuánto me amas. Me mandaste una hamburguesa con queso. Lo va a hacer el Señor. Así es el Señor, Él no olvida nada. Seguir a Cristo sí cuesta. No es un camino fácil ni cómodo. Implica una transformación radical, priorizar a Jesús, a Dios por sobre todo. Priorizar sobre la familia, sobre los deseos, sobre vuestra vida misma. Renunciar al yo, cargar la cruz diariamente y tener un compromiso total y constante, no solo emocional, no de mucha emoción, sino de obediencia y servicio abnegado, un esfuerzo disciplinado para vivir según sus enseñanzas. La prioridad absoluta, amar a Jesús sin dejarlos de lado,
sino poniendo en menor lugar. Me refiero a las familias y los padres. Como dice Lucas 26, Lucas 14, Lucas 14, para ir terminando, hermano, 14, versículos 26 y 27. Dice, arriba lo que cuesta seguir a Cristo. Veamos el versículo en adelante. El 25, el 27 vamos a leer, dice. Grandes multitudes, mire, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, o sea, mucha gente le seguía. Grandes multitudes. Mire cuánto vemos aquí. No hay multitud, pero le seguían a él. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene por de mí, no puede ser mi discípulo. El Señor solo quiere decir, entender que la prioridad absoluta es amar a Jesús, sin dejar de lado lo otro, sino poniendo en mejor lugar, prioridad Jesús, segundo lo otro. Es así. Porque Él entiende todo y conoce todo. Esto puede costar popularidad, incomodidades, relación y enfrentar rechazo o conflictos familiares. Claro. Quiero ir a la iglesia, como hace mi hermana, Luis. Se hace el tiempo y prioriza al Señor. Pero hay conflictos en las familias, hay rechazos, pero Jesús lo ve y obviamente Jesús tendrá una recompensa de seguir a Cristo y poner a Él primeramente, y tiene un gran valor y una promesa para aquellos que lo hacen. El cielo eterno primeramente. Dios lo hará. Esa prioridad es sin dejar de hacer lo otro. Primero Dios. Mateo 24:13 para terminar, hermano. Mateo 24, capítulo 13. Mateo 24, capítulo 13. Volvemos a él, dice. Un texto cortito. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo y tendrá el cielo eterno. La prioridad, hermano, Jesús, y Él entiende todo. Él hará el tiempo para todas las cosas. Él lo va a hacer. No te sientas mal por lo que haces así. Es bíblico. Y Él conoce tu esfuerzo. Y lo ve. Y está anotadito. ¿Qué cree el Señor que el Señor no nos vio cuando veníamos y tuvimos esas cosas en la casa? Y que se almuerza uno y ya ahí viene la recaída y me gustaría dormir una siestecita. Te vas a cambiar ropita para venirte y viene ese que uno después de la noche y viene el ánimo y la fuerza y dice, cuando llega aquí, gloria a Dios porque me trajo. Todos, hermanos. Y ese, dice el Señor, ahí va mi hijo, mi hija. Pues gloria a Dios porque se levantó. No voy a anotar. Es el Señor. Él pasa lista.
Sin lugar a dudas. Gloria al Señor por eso, hermano. Cuesta seguir, pero firme y adelante, como dice la canción. Dios considera todo eso, hermano. Y yo sé que valdrá la pena eso. Si Cristo no viene antes, Él hará por tu esfuerzo, por tu dedicación, por tu amor, a su tiempo lo que tú estás pidiendo, Él lo hará. Él lo hará, hermano. Créelo. Por eso digo yo, esa alabanza vale la pena, porque digo que vale la pena. Porque es así. Ahora uno no ve nada, pero lo verás. Lo verás. Amén, hermano. Póngase de pie, vamos a orar. Gloria al Señor. Póngase de pie, vamos a orar, hermano. Gloria a Jesús. Amén. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, Señor, que nos hace tan bien a todos, Señor. Es una inyección de fe, es un refrigerio para nuestra alma. Cuando tu Espíritu Santo habla en nuestros corazones y que sabemos que la promesa está y que tú consideras todo, Señor, nuestra vida, nuestro caminar, nuestro esfuerzo a nuestra manera, Señor. Tú conoces cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que están conectados y los que escucharán el mensaje. Tú lo sabes, nadie podrá engañarte. Señor, gracias por tu palabra, por la enseñanza. Nos esforzaremos más porque queremos llegar a la tierra prometida, Señor. No quejarnos ni murmurarnos, como hizo Israel, apenas salió con la bendición, Señor, de la esclavitud del mundo, Señor, y ya se quejaban solo al caminar unos kilómetros. ¿Cuánto has caminado tú? ¿Cuánto llevas en este camino? Una pregunta nos dice el Señor, para que esperes mi bendición. Yo lo haré, lo hará en el tiempo que Él estime conveniente. Verá tu esfuerzo, tu dedicación, tu amor por Jesús, y Él suplirá todo. Él lo hará. Conoce tu sentir, tu llanto al dormir, tus trasnochas. Todo lo sabe Jesús, pero Él lo hará. Él considera ese dolor, esa angustia, esas noches, Señor, de terror, de pánico, de miedo, Señor, a lo que viene. Pero en tus manos estamos, Señor, para que tú obres en cada uno de nosotros. Ponemos la mirada en ti, Jesús, y nuestra confianza plena, que tú nunca fallarás. Eres fiel y verás, y lo harás, mi Dios. Gracias, Padre. Sea bendito tu nombre. Amén.